Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Claudia Platero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Hoy se cumplen 2 semanas desde que empezaron las protestas en Estados Unidos en contra del racismo y la violencia policial. Allí los manifestantes siguen reclamando que se desmantelen los cuerpos de policía, algo que en Minneapolis, donde murió George Floyd, ya han confirmado que se hará. Además, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha reunido en privado con la familia de Floyd el día en el que se ha instalado una capilla ardiente en Houston, la ciudad donde vivió la mayor parte de su vida. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Muchísimas personas se han acercado a la capilla ardiente. El entierro es este martes y antes el candidato Joe Biden se ha reunido en privado con la familia de Floyd en un restaurante. En una entrevista en la CBS... Biden ha contado que su hija, la hija de Floyd, pregunta si su padre va a cambiar el mundo y que él cree que sí, que lo que está pasando es un punto de inflexión en la historia de América. Y sobre una de las principales demandas de los manifestantes, que se recorten los fondos que se destinan a la policía para invertir ese dinero en otros servicios sociales, Biden en esa misma entrevista dice que no apoya esa reivindicación en concreto, que lo que él apoya es que los fondos, que la ayuda federal, se acondicione en función de si la policía cumple o no ciertos estándares de decencia y honorabilidad, mientras las protestas siguen en cientos de ciudades por todo Estados Unidos, reclamando ahora sobre todo esas reformas en los cuerpos policiales del país. Gracias, Sara. Aquí en España, este martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia. Esta ley prevé que los delitos sexuales contra menores no prescriban hasta que la víctima cumpla 30 años. Era una de las principales demandas para acabar con la impunidad de los abusadores o violadores, ya que muchas veces, cuando la víctima se atrevía a denunciar y habían pasado unos años, el delito había prescrito. También obliga a denunciar a cualquier persona que conozca una situación de riesgo y persigue nuevos delitos, como los que se cometen por Internet. Varias asociaciones como Save the Children y otros expertos han valorado esta ley horas antes de su aprobación. Nicolás Castellano. Todas estas organizaciones apelan al consenso de los grupos parlamentarios para no retrasar más la tramitación de esta ley. James Rhodes, el pianista y superviviente de abusos sexuales en la infancia, era así de gráfico a la hora de reclamarlo. Estoy feliz ante la aprobación. Aunque no podemos relajarnos, vamos a contar los días hasta llegar a su aprobación y entrada en vigor, porque cada puto día de retraso es un día que estamos fallando a las personas que más nos necesitan. Todas las entidades han aplaudido la aprobación de esta ley y el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, asegura que España se sitúa con ella a la vanguardia. España saldaría una deuda histórica con los niños, pero daría una señal a la comunidad internacional de alta responsabilidad. Según Andrés Conde de Save the Children, es un texto consensuado que cambiará la vida de niños, niñas y adolescentes que o bien están sufriendo la violencia o pueden ser susceptibles de sufrirla. Y sobre el coronavirus, este lunes hemos sabido que el confinamiento ha evitado más de 3 millones de muertes en todo el mundo, según un estudio de Imperial College de Londres. Solo en España, 450.000. Y en nuestro país, el número de nuevos casos confirmados ha registrado un nuevo mínimo, 48 en las últimas 24 horas. Desde el 5 de marzo no se había registrado una cifra tan baja de nuevos contagios. Sobre el descenso de cifras, este lunes, Fernando Simón ha señalado que a finales del mes de marzo la mitad de los pacientes ingresados en los hospitales eran enfermos de coronavirus. Ahora son el 3%. A final del mes de marzo, alrededor del 50% de las camas hospitalarias disponibles estaban ocupadas por casos con coronavirus. Una barbaridad para una sola enfermedad, y es lo que puso en jaque todo nuestro sistema sanitario. Ahora mismo el porcentaje de camas que están ocupadas por coronavirus es realmente bajo, alrededor de un 3-4%, puede que incluso un poquito menos. De momento es todo. La información sigue en nuestra web cadenaser.com y dentro de una hora...